Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Amados hermanos, los saludo con gran alegría en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El texto que escuchamos nos invita a reflexionar sobre nuestra vida a la luz de la parábola del buen samaritano y descubrir en ella el llamado que Dios nos hace a vivir la caridad en clave de misericordia. Jesús ha subido a Jerusalén y muchos van a hablar con él y le plantean preguntas que nacen desde sus dudas y faltas de fe en la aceptación del reino de Dios. Así, en el Evangelio de hoy contemplamos un diálogo que el Maestro tiene con un doctor de la ley, un hombre erudito e intérprete de la ley mosaica. Él se acerca al Maestro y para ponerlo a prueba le pregunta: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? El doctor piensa que tiene que hacer algo para poder heredar. Es egoísta y quiere garantizarse esta herencia por su propio esfuerzo. Pero recordemos que ninguna herencia se garantiza si no se es hijo. La vida eterna se alcanza o se recibe por ser hijos, pero como hijos e hijas no podemos hacer nada para merecer la herencia. Ya la tenemos, es un privilegio, pero también se corre el riesgo de perderla. Jesús responde con una nueva pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor responde juntando 2 frases de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aprueba la respuesta y le dice: haz esto y vivirás. Lo más importante y principal es amar a Dios, pero Dios va hasta cada uno en el prójimo. El prójimo es la presencia de Dios, a quien tenemos que mirar con amor, con misericordia y servirle. Pero ¿quién es mi prójimo?, pregunta el doctor de la ley, tratando de justificar lo que sabe.
Pero Jesús responde con una parábola para dejar en claro la forma como se tiene que vivir el amor a Dios, sirviendo y ayudando al prójimo en sus necesidades. En esta parábola aparece un hombre que cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Pero por el mismo camino pasan 3 personas. 2 de ellas son importantes en medio del pueblo. Son funcionarios del templo, de la religión oficial, un sacerdote y un levita. Pero ninguno de ellos se detuvo para auxiliar y tender la mano a este hombre, hasta que pasa un samaritano, alguien que no pertenecía al pueblo elegido. Pero éste se detuvo y ayudó al hombre hasta el último momento. Hoy también acontece, vivimos en un mundo donde la mayoría somos egoístas. No queremos ser generosos ni ayudar a los hermanos que más nos necesitan. Sería bueno que nos identifiquemos con cada uno de los personajes que aparecen en este texto. ¿Quiénes somos? Somos aquel doctor de la ley que siempre busca a Dios para ponerle a prueba. Somos el sumo sacerdote quien pasa de largo y cree que todo lo sabe. O somos el levita que no quiere acercarse a los demás porque son sencillos, porque son pobres, porque su forma de pensar es distinta a la mía. O somos el samaritano quien lo da todo y entrega todo por vivir la caridad. Hoy, queridos hermanos, el mundo nos necesita. Vivimos en un mundo tan lastimado, tan herido por el egoísmo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que decir para vivir la caridad, para descubrir a Dios en cada uno de nuestros hermanos? La invitación que Dios nos hace es ser buenos samaritanos, que vivan la compasión, que vivan la misericordia, que busquen la paz, la justicia, que defiendan los valores, que busquen siempre el progreso de los pueblos y que tiendan la mano a todos aquellos hermanos que son más vulnerables en medio de la sociedad. Que Dios, hermanos, nos ayude, que Él nos asista, que cada día como hombres y mujeres podamos vivir la caridad sirviendo a los demás. Que así sea.